Esto no es una entrevista, con Sara Vendrés. Hoy es uno de esos días especiales porque además justo lo hablaba con él. Hace muchos años que nos encontramos por teléfono por primera vez y no hace mucho tuve la suerte de verle en directo sobre las tablas con Una cuestión de formas en el Lara y me hizo muy feliz porque es una obra que también tengo muchas ganas de que la comentemos. Y en esta temporada también me estoy reuniendo, que también lo hablaba con él, con intérpretes que han marcado mucha parte de mi vida en ficciones que me hicieron estar hoy aquí disfrutando y teniendo esa pasión que siento por la ficción española y por el teatro. Así que estoy muy feliz de que nos reencontremos porque, aunque esto es a posteriori, es un día muy especial para él y yo estoy súper agradecida. Yo estoy súper agradecida de que Bernabé Fernández nos hayas regalado tu tiempo, que es algo que nunca se recupera y que para mí es lo más valioso. Así que gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y por hacerme venir el día de mi cumpleaños. Yo creo mucho en los simbolismos, en los comienzos, y me parece muy bonito pasarlo aquí contigo. Sí. Qué guay, ya lo recordaré siempre tu cumple, así que... Sus 45 estaba aquí conmigo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias también a tu equipo que eso que fue a hablar con ellos y se ha gestionado todo súper bien, súper rápido y súper amable, así que gracias porque ha sido una maravilla. Y, como no, a Plató 24, que repetimos otro episodio más en este espacio mágico de Alexandra y de Javier. Y eso, y bienvenido. Muchas gracias. Antes de empezar este viaje, aunque es tu cumpleaños y nos hemos puesto un poquito al día antes, ¿tú cómo estás? Pues muy blandito, muy movidito, porque normalmente los cumples me dan... Sí, desde, creo que era... Sí, la noche antes de cumplir 10 años, vale, viendo El Padrino 3, de repente me enteré de lo que era la muerte. Parece que como que hasta entonces no había sido consciente y siempre es, no sé, un día... No me gustan mucho mis cumpleaños, no. ¿No lo suele celebrar? No. Alguna vez me han hecho algo así sorpresa, pero normalmente hago algo muy chiquitito, sí, quedo para comer pues familia y luego por la noche con 2 o 3 personas, no soy... Y lo hago en plan a mi pesar, o sea, ya que es el cumpleaños y tal, bueno, pues hay que hacerlo porque si no al final va a ser peor, en plan las Navidades, ¿no? Pues si hay que pasar por aquí, juntémonos, recibamos amor y démoslo, sí. Ahí estoy, un poco blandito, sí. Bueno, te entiendo, a mí me pasa. A mí los cumples nunca me gustó. Tampoco. Y es verdad que de una fecha para acá se me hace complicado y es como, bueno, lo celebro porque hay que celebrarlo como tú dices y la gente te lo celebra y todo, pero también me... Eso es súper bonito. Sí. El recibir gestos de cariño, no sé, bueno, es que hoy he estado flipando bastante de gente que hacía mucho tiempo que no sabía, que no te lo esperas porque también vas perdiendo el contacto y sí, eso es la parte buena, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho, yo tengo una tradición, una amiga mía, una de mis mejores amigas, que ella vive en Sevilla, pero siempre desde que estábamos, yo creo que en la universidad, tenemos la tradición, y yo con ella hablo a menudo, o sea, no es algo que solo hablemos una vez cada X tiempo, tenemos la tradición de que siempre nos llamamos por nuestro cumpleaños, o sea, por mucho que haya WhatsApp, por mucho que estemos cada una en una punta, siempre. Y justo fue su cumpleaños hace nada, la semana pasada, sí. Y me salió ese instinto que tenemos ya de voy a escribirte un WhatsApp. Claro. Fue como, no, a Elena no le mando un WhatsApp, la tengo que llamarla. Y recuerdo que salí a trabajar y la llamé y es la tradición de decir, jolín, seguimos con la tradición. Entonces, claro, sí. Es que hay que utilizar las excusas, ¿no? Hay gente que le parece que le molesta mucho, no hablamos nunca y parece que el día de Navidad, Nochevieja, el día de mi cumple... Si no sabemos, y es como que no. Por lo menos ese día te... Claro, es una excusa. Yo creo que los rituales al final tienen ese sentido, ¿no? En la vida, el que nos llevan por lugares que de otra manera sí que creo que nos descoserían mucho del resto de la gente, ¿no? Como que perderíamos ese tejido social de gente a la que queremos, que sí, que hay un cariño, pero que a lo mejor por lo que sea pues nos vamos distanciando y que en este día, que además probablemente estés hecho polvo y con historias y tal, y haciendo balances, para decirte que te quiero, me acuerdo de ti, que felicidades. Y que a pesar de todo quiero que sigas esta tradición. Esto es.
Pues sí, pues mira. Sí. Intenta yo celebrar mi cumpleaños dentro de un mes. Me he intentado poner, sí. ¿Tauro también? Sí. ¿Lo sufren los tuyos o no? Porque a mí se me dice, ¿cómo se nota que eres Tauro? ¿O no? No, no me ve muy Tauro a mí. ¿No? Yo creo que me ve más ascendente que el sol. ¿Sí? Me dice la cabezonería que tienes de Tauro. Ese topicazo, lo de la cabezonería de Tauro no es real. No. Somos tenaces y cuando se nos mete algo en la cabeza... Eso es indiscutible, tenemos la razón y punto. Si ya se asume eso, pues ya está. A partir de ahí lo que sea. Ay, Bernabé, bueno, antes de escucharnos en el tabraje del horóscopo y todo... Lo discutamos tú y yo, porque claro... No, tiene razón. A mí me gusta... Ella también es Tauro, cuidado, que Irene es Tauro ¿Ah, sí? también. Pues aquí todo peaceful. A mí, yo empiezo mucho los episodios de estos viajes que vamos a hacer ahora juntos. Sí. Aparte de ser Tauro, me gustan mucho los superhéroes. Entonces yo desde pequeñita me veía todos los superhéroes. Y yo inicio estos episodios regalándoos un superpoder, que es el poder de la teletransportación. Yo me siento con esa capacidad de regalar un poder y digo, vale, para que esta conversación que estamos teniendo aquí, cojamos el sofá y nos vayamos al sitio del mundo, a cualquier rincón, inventado o real, que a ti te dé tranquilidad y que donde tú quieras que empecemos a hablar de todo lo que tenemos por delante. Pues hace mucho tiempo que no voy, pero es como de uno de mis lugares, el Valle de Arán. Vale. En alguna loma, así, con una cascadita, por ahí, sí, todo verde. A esta hora que está bien, ¿no? A esta hora se está bien. Atardecer, tal. Muy bien. Vale, pues nos vamos para allá. Alándaro de... Valle de Arán. Valle de Arán. Vale, pues nos vamos para allá. Tampoco lo conozco. Esto me viene muy bien porque voy conociendo muchos sitios. Pero no se lo digas a nadie, no vaya a ser que eso se llene de gente y no... Nos vamos a este rinconcito y vamos a hacer un poco de viaje en el tiempo, vamos a hacer un poco de memoria. Yo normalmente siempre suelo empezar estos viajes en un punto de vuestras vidas. A veces soy un poco como que concreto mucho, y a lo mejor me he ido mucho para atrás, pero bueno, más o menos para moldarnos. Sí. Creo, si no me equivoco, que tu primera ficción nacional fue Querido Maestro. No, o sea, el Querido Maestro en realidad es que tenía dos frases. Dos frases. No, fue médico de familia. Médico de familia. Sí. ¿Tú recuerdas ese día que llegas al set de médico de familia con tus frases preparadas en plan...? Todo perfectamente. O sea, recuerdo todo. O sea, era por la parte de Duque de Pastrana, la caravana, meterme en aquella caravana, las luces, que como estaban peinados, me acuerdo perfectamente. Isabela Boy, que era con la que iba a trabajar, y era como, hola, tengo... Y recuerdo todo, los nervios que tenía, las ganas que tenía, la ilusión, en una discoteca que se llamaba La Mansión, era. Y recuerdo todo, o sea, pero además... no sé, dicen que los recuerdos son mentiras, ¿no? Y que no da la razón, que a lo mejor hay cosas que he deformado y tal, pero te podría decir todo el día completo de aquel primer día, sí. ¿Y recuerdas los primeros instantes? ¿Qué fue lo primero que te pasó? Si pasaste a maquillaje, si era repasar frases, maquillaje. Sí. ¿Y ahí tú veías ya pasar al elenco o no? ¿Estabas tú solo? Estaba Isabel, que era con la que iba a empezar a grabar, que era la que hacía de hija de Emilio Aragón, Nacho. Y luego fuimos a pasar texto dentro de la discoteca aquella, donde habían unas mesas largas, así, estas altas, y yo llevaba unas gafas de culo de vaso iba un poco Urkel, porque en aquel momento cosas de casa era todavía tierno, y me acuerdo que me lo pasé teta, porque el personaje era muy divertido. O sea, ¿Cuántos episodios fueron? Fue muy poquito, fueron 5, lo que pasa es que fueron a lo largo de un año. En principio estaba solamente para un capítulo, pero el personaje funcionó. Entonces, en aquel momento pasaban esas cosas, ¿no? Como era de temporada a temporada. De hecho, era creo que uno de los últimos capítulos de la temporada y me rescataron después y
Y fueron 5 a lo largo de un año. Pero también el ya ser yo tan joven, tenía 17 años recién cumplidos, para mí fue como ahora 3, 4 años. Y fue muy fuerte. Sí. Y ese momento, porque a mí eso me llama mucho la atención, cuando tú dices voy para un capítulo, pero luego te llaman para decir, oye, no, que vuelves, que ha funcionado. Sí. O sea, tú ahí, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo qué ilusión? Es que estaba flipando, porque aquello era muy surrealista. O sea, médico de familia. Pues te digo que jamás era médico de familia. Que era algo muy surrealista. Lo que pasa que hasta cierto punto yo no era consciente, yo no veía la serie. Vaya. Yo no la veía, pero evidentemente todos sabíamos lo que era médico de familia, salían todas las portadas, en todo, y era como, no sé, era como un sueño, era una cosa muy extraña. Fíjate que cuando fue entre el primer y el segundo capítulo, cuando volví, que sí, te estaba engañando, ahora me acabo de acordar. Bueno, no aposta, ¿eh? Fue a partir de ahí, porque empecé a estudiar interpretación de una manera... Yo hasta entonces había hecho algún curso, Cristina Rota, de verano, había estado también haciendo teatro en el instituto, aficionado y tal. Pero a partir de ahí empecé, pues eso, a formarme como actor, a tomármelo más en serio. Y recuerdo que en el segundo capítulo era tan consciente ya... No de la serie, mi familia, tal, que yo ahí seguía como en mi pelota, en mi burbuja, sino de todo lo que era ser actor, ¿no? La concentración, el objetivo, el tal, cual, no sé qué, tienes que aquí emocionarte. Y recuerdo que no lo disfruté el segundo capítulo. Luego ya hubo momentos que disfruté porque bastante. Querías ser como muy... O sea, con lo que te habías formado tienes que estar como claro, teniéndolo en plan... Esto es una profesión, esto no es un juego, esto hay que hacerlo muy bien, esto te están pagando y, Dios mío, la de gente, y encima esto, ¿no? Ya veías... Y aún así, no era del todo consciente. Es extraño, era como si solamente fuera consciente de la responsabilidad que había ahí. Vale. Cuando en el primer capítulo no. Yo hice el gamberro, me acuerdo que había una tarta de gelatina y yo ahí gritando y yo qué sé, y de repente cogía y le hacía así a la nata y eso no estaba en el guión y me llenaba la boca de nata y la abría y o sea, estaba jugando como un gamberro y eso luego lo tardé tiempo en volver a recuperarlo. Y fíjate que además cuando siempre decimos que al final la interpretación es jugar, ¿no? De estar... Claro. Tú, o sea, ¿y cómo lo recuperaste? ¿Hubo un momento que hubo un clic o alguien te dijo, Bernabé, tienes que hacerlo como en el primero, o disfruta, o...? No pasaron bastantes años. Vale. Yo creo que fue cuando... O sea, sí que volví a jugar mucho en 2001, ya en otra escuela. O sea, mi sexto fue en Coraza, luego fui a la Guindalera y fue con Meisner que empecé a jugar un poquito, con la escucha, como viendo más al otro y estando más ahí y menos en mi cabeza, que a mí no me viene bien como actor eso. Y fue cuando me fui a Argentina que hice teatro gestual, donde todo es mucho más juego. Yo eso además lo tenía como gestual, externo, esto no, hay que ser de verdad, hay que sentir, hay que tal. Y cuando mandé todo eso a la mierda y empecé a jugar, fue ahí. Y ya como, pues tardé 8 años, 7 años en recuperar el juego. Sí, es una putada. Porque claro, también veo mis trabajos, o sea, veo el primer capítulo de Médico de Familia y veo trabajos posteriores y digo, ¡ay, criatura! Pero hay que pasar por ahí, al final es un aprendizaje y afortunadamente ahora sé dónde está mi actor. Sí, lo voy descubriendo, claro, tampoco lo... Pero eso es, por ejemplo, lo que yo te decía al principio, cuando estábamos hablando, de que yo primero que yo lo paso muy mal viéndome a mí misma. Sí, también, como, no. Pero yo las primeras entrevistas, las no entrevistas que hicimos cuando lanzamos el podcast, y eso África creo que me da la razón, tuve la suerte de que las hice con personas con las que tenía muchísima confianza. O sea, los primeros invitados eran personas de mi confianza y fueron las que me fueron dando pautas. Pero yo recuerdo que en las primeras entrevistas yo estaba súper, bueno, tengo que hacer así, tengo que preguntar, tengo que estar... Y no estaba suelta, no estaba disfrutando porque estaba como muy en lo que tú decías. En lo técnico, ¿no? Claro, esto tiene que ser así, ¿cómo vamos? Tengo que hablar de esto. Y no me dejaba llevar. Claro. Y lo que me dijeron, Sara,
suéltate. Claro. Y al final- Es que hay gente que a lo mejor, no lo sé, como hablamos de que somos Tauro, ¿no? Igual nosotros ya la estructura la traemos. Sí. Yo por lo menos soy muy estructurado. Y entonces a mí el sobrecargarme de estructura y de pensamientos y tal, me hace entrar en una hiperconsciencia que no me ayuda. Que a mí lo que me ayuda es olvidarme de todo, porque la estructura al final ya está. Claro. Y el trabajo hacerlo como en casa, ¿no? No sé para ti Sí. cómo te lo puedes preparar en casa y tal, hasta qué punto, ¿no? Porque al final esto es una cosa Sí. que es más bien improvisada, pero también yo creo que la improvisación se trabaja previamente. Claro. Y yo es lo que me he dado cuenta, que cuanto más trabajo, o sea, en casa yo me hincho y le doy a la mente y tal, pero una vez que llego ahí, pero ni en la pasada de texto, ni cuando hablo con el director, ni nada, me gusta estar como muy en lo que me aparezca, en lo que me venga. Creo que ahí es donde disfruto y donde recupero a mi niño y el juego, y sí, donde empiezan a pasar cosas inesperadas, interesantes. ¿Y esto pasó parte, cuando lo que me has dicho, cuando te fuiste a Argentina? ¿Cuando lo descubriste allí en Argentina? Sí, sí. Que también hiciste una serie, creo Sí, recordar. Alma Pirata. Y Sí. o sea, ¿por qué no sé si te puedo preguntar, pero lo hablaba también con Julio, que justo en julio se fue a Argentina, a Buenos Aires, estuvo ahí rodando, y yo pregunto por eso de que al final yo me he mudado muchas veces, pero de ciudad, dentro del mismo país, nunca he dado el salto a otro país. Sí. Tú das el salto a... Me voy a Argentina. Ah. Quiero decir, en plan, me voy a Cuenca, me voy a No. Argentina. Por seguir construyendo como tu ¿En qué carrera estabas como pensando? o sea, que que yo me iba a Argentina, pero que me daría como mucho miedo. Sí, no sé. A ver, también tenía 24 años, no eres tan consciente de, yo qué sé. No, o sea, no lo hice. Es que fue un poco loco porque yo... era una época de mi vida en la que estaba muy abierto a lo que viniera. Estaba yo como muy receptivo a las señales de la vida, a ver qué se me pide, qué se me ofrece, ¿no? Y recuerdo que llevaba muchos años queriendo probar vivir fuera, ver mundo. De hecho, me he dejado muchos países que yo quería vivir ahí. Todavía puedo, todavía hay tiempo, pero... Y en aquel momento recuerdo que me fui a... o sea, recuerdo, a ver, la historia fue... Me tenía que sacar el carnet de conducir. Tardé muchísimo en sacarme el carnet y me di cuenta de que eso era por miedo a dar el salto. El salto, no sabemos, un salto, un pero salto. a donde sea ya. Cuando me saqué el coche me fui a Ibiza. Vale. Estuve ahí haciendo temporada en un chiringuito para coger pasta, para luego irme tranquilo donde fuera, pero yo mi historia era irme a la India a estudiar como profe de yoga. Pero conocí a mucha gente, en esto de la vida me hizo aparecer a personajes que venían con otras cosas y al final dije, vámonos a Argentina. Ya está. Ya está. Y ahí que me presenté, sin nada. Tenía algún conocido, Sí. o sea, conocía a un chaval con el que había coincidido en una clase de canto, en clases de canto, pero no tenía nadie ni medio cercano. Es un salvavidas ahí. Nadie con quien me hubiera tomado un café en mi vida. Y ahí aparecí y fue, pues nada más a los 2 meses o así, que me salió este trabajo. Sí, y gracias a eso pues estuve más tiempo, porque si no a los 4 o 5 meses me habría tenido que volver. ¿Porque cuánto tiempo al final te quedaste? Un añito. Pero, cuando decías que estabas haciendo chiringuito, cuando estabas haciendo que estabas temporada en chiringuito, Sí. ¿tú habías parado tu carrera como actor o ibas haciendo pruebas? O sea, ibas compaginando las dos cosas. Bueno, ¿Cómo podía? o sea, claro, pues muchos actores trabajan en Por eso. chiringuitos. Sí. Que no hubo un momento que tú dijeses, que dijeses, bueno, voy a parar un poco porque, no sé, estoy saturado o necesito eso, volver a conectar para jugar, sino que fue un impasse de, antes de irme a Argentina, sigo trabajando como actor, pero lo voy compaginando con otra carrera, bueno, con otra profesión, en este caso con... Bueno, pero es que al final las profesiones múltiples a veces son obligadas, ¿no? En esta profesión. Sí. Y yo además nunca, o sea, aunque tuviera dinero, aunque hubiera ahorrado por tener un buen trabajo, yo en el momento en el que me he quedado parado, si no veo que hay nada a la vista, pero de aquí para allá, o sea, yo me he metido en trabajos sabiendo que tenía un trabajo muy bueno en 5 meses. Digo, pero en 5 meses yo no voy a estar aquí porque de repente se cae este curro o lo que sea, no puedo
darle tanto poder a ese futurible, ¿no? Entonces, sí, he hecho un poco de todo en este tiempo. Y en aquel momento yo había estado currando, o sea, había hecho series. Esto fue después de salir de clase y del comisario y todo esto. Y iba y venía mientras estaba de camarero en Madrid. Y para eso dije, me voy a Ibiza, que se gana bastante más. Y ahí que me fui, sí. Claro. Pero lo de la India, que a lo mejor dices tú, ¿para qué te ibas a ir? Porque eso sí que había sido una época y ahí no iba a actuar. Pero eso a lo mejor eran 4 o 5 meses o así. Sí, bueno, y el cuerpo a lo mejor y tu interior te pedía irte a la India. Necesitaba desconectar. O sea, era la India porque en ese momento tenía lo del yoga muy instalado en mi vida. Pero necesitaba como conocer otro mundo, aires nuevos y vino Buenos Aires. Sí. Qué guay. ¿Y sigues haciendo yoga? ¿No? Sí, pero ahora ya me he calmado porque estaba en aquella época con el Ashtanga. Y ahora estoy un poquito más jata. Sí. ¿Haces yoga? No, me lo han recomendado muchas veces porque es verdad que yo hay como deportes que no puedo hacer, pero sobre todo en verano empecé a meditar, porque mi cabeza se acelera mucho y me cuesta mucho dormir y no he llegado todavía al yoga, es algo que me planteo, pero he empezado un poco en la parte de aprender yo a meditar y a empezar a hacer algunos ejercicios ¿Qué tipo de meditación te va bien? Pues me la pasó una amiga, tampoco te creas que soy yo aquí una experta, creo que hice 2 o 3 meses, pero nada, eran sobre todo tipo de respiraciones para intentar bajar las revoluciones y ponerla, pero no sé un nombre técnico de esa parte, no lo sé. Pero sí me ponía los cascos. En Vipassana, fijarte la respiración creo que es Anapana. Se llama, pero no sé. Era como focalizarme en cómo estoy respirando para que mi cabeza no se fuese para otros lados. ¿Y qué tal? Bien, es verdad que en esos momentos, porque a mí me cuesta mucho dormir, me ayudaba a coger el sueño bastante. Es verdad que he perdido un poco la rutina, pero para mí, que soy una persona que te digo que me cuesta, me cuesta parar la cabeza. Y aunque me costó coger el ritmo, me ayudó. Mi cabeza se estaba yendo, estaba recién operada de un problema en el oído y yo notaba ya que estaba colapsando. Y me lo puse, por las mañanas hacía en casa un ratito y antes de dormir me enchufaba los cascos y era guiada entonces. Sí, era guiada. Cuando ya pasó todo el proceso ya me ponía esto y... Bien, maravilla, bien. ¿no? Me gustaría retomarla. De hecho, hace poco lo estuvimos hablando en plan... hay que retomarla un poquito para calmarse. Sí, es que además este tipo de cosas yo creo que es muy difícil ser constante porque incluso aunque veas buenos resultados, al final encontrar el momento para parar, precisamente cuando parece que no puedes parar, es como paradójico, ¿no? Sí, de hecho a mí mi fisio me riñe mucho ahora porque estoy en rehabilitación por el hombro y tengo que hacer unos ejercicios en casa. De esto que tienes que sacar 5 minutos o 10 y es como, no tengo que hacer no sé qué. Sin embargo, si tienes tu rutina de voy al gimnasio o voy al trabajo, lo que sea, si lo sacas. Claro. Pero esos 5 o 10 minutos de hacer ejercicios y siempre me está riñendo. Claro. Ahí estamos en el proceso también. Claro. Yo le llamo esto el Kaizen, ¿no? Te pones ahí como tu listita y dices poquito de esto, un poquito del otro, pero todos los días. Y si te lo pones en una lista y si no haces el check, y a lo mejor tomarte 1 hora para ese Kaizen, y dices, mis 5 minutos de hombro, 10, 15 de meditación, son 20, no son nada. 10 de yoga, que no es nada. Lo que pasa es que luego pospones, cuando suena la alarma, yo pospongo, digo, vale, ahora voy. Y al final siempre se me hace tarde. Claro, pero bueno, a lo mejor eso puede ser a las 5 de la tarde también. Sí. Ayer me obligué, en plan, son las 10, no lo he hecho, pues lo tengo que hacer. Y lo hice. Así que me pondré la lista también, y me acordaré. Yo eso no lo hago mucho, de eso soy demasiado esclavo de las listas a veces. Yo me uso los recordatorios. ¿Ah, sí? Sí, porque si no se me voy a empezar a hacer todo lo que tengo pendiente. Entonces tengo esa satisfacción, no sé si te pasa, de lo he hecho. Entonces marcas el check de en plan, tenía que hacer esto, lo he hecho. Sí, eso es peligroso, ¿eh? Igual eso es Tauro también, ¿o no? Yo creo que sí, un poco, ¿no? Lo de la estructura y tal. Yo no dicen por pinganillo que no. Sí, Irene no es Tauro, ¿no? Es de aquí. Sí, porque te puedes tirar... Perdona. No, sí, dime. ¿Te puedes tirar? Pues la vida cumpliendo listas. Ya. O sea, yo lo de mis listas... Además, difícilmente a veces llego, porque me dejo para el final lo más gozoso,
no sé, ¿no? Planes sociales o leer, ¿no? Leer una hora. Eso sí que es más fácil dejar. Yo llegué a un punto de mi nivel de estrés y ansiedad en esta época, que ya mi psicóloga me lo dijo, en plan, Sara, que yo me ponía la alarma para recordarme que tenía que parar de lo que estaba haciendo y ponerme a leer. Mira. Porque estaba en un ritmo tan... pues eso, yo al final tengo otro trabajo, entonces termino ese trabajo, me pongo con esto y se me hace tarde. Entonces llegó un punto de en plan, vale, me pongo a leer, pues poner. Y hubo un momento que mi psicóloga me dijo, ¿sabes? ¿Tú crees que tienes que ponerte una alarma para recordarte que tienes que parar para disfrutar tú de lo que te hace sentir bien? Y era pues, como... Quizá. Y entonces ahí ya me quité la alarma y me obligué un poco. Ahí, si la alarma lo consigues. Me lo intento poner, haces? sí, me intento poner. Es verdad que voy cogiendo libros y es verdad que noto mucho cuando un libro me engancha o cuando no. Cuando un libro no me engancha me cuesta no tirar de alarma, pero eso es algo que me estoy proponiendo. Así que voy en el camino, poco a poco. Es que al final yo creo que es una cuestión que vivimos tan en el cortisol, en el tema este de lo urgente, ¿no? Sí. Y quito lo importante. Y si tú metes lo importante como urgente también, ¿no? Como de 6 a 7 hay que leer y tal, al final hay algo de... Que a lo mejor te estás enterando, pero no te lo disfrutas, pero no vienen las imágenes que tienen que venir cuando estás leyendo, ¿no? Y eso te puede hacer pillarle tirria. Bueno, vale, estoy hablando de mí. No, pero a mí me pasa eso con los ejercicios, lo que te decía, yo disfruto mucho nadando, haciendo mis cosas y me voy ese ratito y me voy a la hora que quiera nadar, pero si yo me obligo a que tengo que parar de lo que estoy haciendo, ponerme en casa, con esto, no me nace, y por eso no lo cumplo. Claro, la historia está creo, que en bajar un poco revoluciones, tomar 2 cafés menos y decir... no tomo café? ¿no? Pues tu café interno, eso que hace que estés ahí, para que desde esa cosa de ¿qué hago? Ay, lo del libro, qué rico, ¿dónde estaba esto? ¿No? Me apetece mucho. Volver a darle el lugar que está. Sí. Me lo voy a tomar por nota y ya te iré diciendo, a ver si lo voy cumpliendo. Nos hemos quedado en Argentina. Argentina. Con las chocotortas argentinas, que están muy ricas las chocotortas argentinas. Tú durante el tiempo que estuviste en Argentina con esa serie, que es lo que decíamos, ¿no? De que volviste a jugar y vas encontrando esa parte de ti. Sí. O sea, hay como, aparte de encontrar esa parte de he vuelto a descubrir el juego, también encuentras como nuevas herramientas o cosas que no habías visto hasta ahora, de decir tú, ostras, yo no sabía que podía... Actuando, dices. Sí. Sí, claro. Que viviendo en otro país, a nivel personal, muchísimo, ¿no? Bueno, a nivel personal fue una locura. Porque yo tomé distancia de cosas que además lo sabía, que era consciente, que me tenían atado. Bueno, sin ir más lejos, el ir a clase. Me da cosa ir a clase. Sí, porque durante años las clases a las que había estado yendo, yo qué sé, me daba pereza porque sentía una presión, porque en ese momento pues había estado trabajando mucho y cuando iba a las clases parecía como, a lo mejor venía de mí y era solamente algo mío, como que tenía algo que demostrar, como que no podía ir a cagarla y realmente explorar y tal. Entonces, otros aspectos de mi vida en los que sentía que mi entorno, a lo mejor, o sea, a ver cómo lo digo. Creo que cuando el entorno a veces es demasiado poderoso en uno, o el poder que uno le otorga al entorno, a veces es difícil darse cuenta de dónde uno está en la vida. ¿Quién es uno? ¿Cuál es el Bernabé de 2000, en ese momento 3 o 4, que no era el del 19? Y claro, ahí muy lejos de mis padres, de todo mi universo conocido, pues fue un súper descubrimiento. Y como actor, claro, porque luego tampoco es que haya hecho mucho, o sea, no tomo las herramientas del teatro gestual yo para hacer cada personaje, pero se me quedó mucho eso ahí, en el cuerpo. Es decir, quiero que lo entienda mi cuerpo, quiero esto, pues eso, me aprendo mi texto, tal, pero lo que hago es jugar y a ver por dónde me lleva y a ver cómo lo siento y a ver dónde lo siento.
porque lo intelectual, como sé que lo tengo ya de un poco de fábrica, ¿no? Y que me encanta además analizar los personajes y tal, como no poner ahí el énfasis. Y sí, aprendí también, pues eso, ¿no? Lo que allí hacía era una serie diaria, era otro ritmo, otra historia. Aprendí también mucho a valorar lo que se hace en España y no sé, fue muy interesante. Muy interesante. Qué sí. mal. Y esa parte que estabas diciendo tú de que irte a Argentina te vino bien para eso, para lo que era el Bernabé a lo mejor aquí, ¿no? A los ojos del resto que tú decías, no te permitías cagarla o las expectativas, ¿no? que tienen los demás. Tú al final también has trabajado en muchas de las series más conocidas también de nuestra ficción. ¿Esa parte de exposición también te ha llegado a afectar en esa parte de alejarte un poco de lo que se espera, de lo que tú decías, no sé si me estoy explicando, de las expectativas que se tiene de ti? ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, has dicho Sí. que cuando estabas en Argentina era como que te ayudó un poco también a salirte del Bernabé que había aquí, ¿no? Y de que no podías permitirte cagarla o ir a clase y todo. Y que al final tú también has trabajado en series en más de las series más conocidas de nuestro país. ¿Ese nivel de exposición también te ha creado una presión luego, te ha devuelto esa presión de decir, ostras, Sí. no puedo...? Sí, era eso lo que me pasaba a mí cuando estaba estudiando. O sea, sí es verdad que luego cuando estaba en una escuela, después de unos meses y tal, pues ya sí, pero me daba cosa mucho ir a seminarios, pero que realmente no es por la gente, es lo que uno proyecta a la gente, pero a veces sí que es difícil, porque es que en aquella época era muy diferente ahora. Ahora las series, por mucha gente que lo vea, es algo más momentáneo, hay un montón a la vez, va muy como por targets, ¿no? Lo ve gente de determinada edad o determinado gusto. En aquel momento era como todo el mundo. Y sí que había algo ahí de, joder, si a veces me siento tan observado o siento que mis vínculos han podido cambiar tanto con mi propia familia, o cuando voy no sé, ¿no? Estoy en una escuela, ¿cómo no voy a sentir que se espera algo de mí, que hay una presión? Pero yo también tiene que ver con mi exigencia, mis rollos y tal. Entonces, claro, cuando llegué para allá era como... ¡Qué liberación! Pero sí, tiene que ver con lo conocidas, la amplitud que en ese momento tenía la televisión en España, sí. ¿Y ahora sigues siendo tan exigente contigo mismo o no eres exigente? Sí. O sea, ¿disfrutas ese proceso de los trabajos, lo que decías tú, ¿no? En el episodio de Médico de Familia, que estabas tan ahí que no disfrutaste? Sí. Ahora yo estoy intentando como cada vez menos centrarme en la autoexigencia que yo misma, Claro. de siempre como no tenía que haberlo hecho mejor o no tenía... pero es un proceso muy largo. Sí. ¿Tú ahí cómo lo...? Claro, total, porque yo además durante muchos años yo entendía la autoexigencia como una cosa positiva. Tenía como una historia en la cabeza un poquito capitalista, neoliberal, ¿no? De si eres exigente y eres tal, consigues un montón de cosas, el esfuerzo, tal, el logro, claro. Y cuanto más hagas, más te vas a merecer, ¿no? Esta cosa como con el merecimiento que tenemos de... Sí, la historia está del pan de la vergüenza y tal, ¿no? Y lo de sin dolor no hay... ¿No hay un dicho algo así como sin dolor no hay...? No me acuerdo. ¿Cómo es? Sin dolor no hay recompensa. Recompensa. Sí, algo así. Es como, bueno, tampoco hace falta, ¿sabes? No. De hecho, al revés, ¿no? Claro. Yo creo que en absoluto. Entonces, claro, todo eso ya me lo he quitado y llevo muchos años que el trabajo va en la dirección opuesta. Me gusta trabajar sin exigencia y lo que hago es estar atento a cuando viene eso, te calles ya, ¿no? Me lo escribo todas las mañanas, me lo medito, como haces tú, intento recolocarlo. No siempre lo consigo porque, claro, es que esas voces al final tienen mucho que ver pues, con las voces de los padres, con cómo te has educado, con la educación también que hemos recibido en una determinada etapa histórica, que yo creo que ahora está cambiando bastante, ¿no? Sí. Las ideas... los mensajes que había también en aquel momento, ¿no? No sé, sí. Yo también creo que también es algo que decimos mucho o sea, todo lo que tú has dicho, ¿no? De eso de lo que vamos viviendo desde pequeñitos y también de que a veces no somos conscientes del poder que tiene una palabra.
Es decir, tú a lo mejor le puedes decir a una persona, Ricky Rubio lo explicaba desde mi punto de vista, el jugador de baloncesto, lo explicaba muy bien, que dice, a ti te pueden decir un día qué fallón, y te lo dicen así, pero a lo mejor ¿Fallón? qué fallón de estás fallando mucho el triple, o estás fallando mucho el tiro, lo que sea, Sí. y a ti esa palabra que te han dicho fallón, a ti ya te está diciendo, ostras, Claro. estoy fallando mucho, y ya te metes en esa vorágine, lo que tú dices, la pose, mi psicóloga le dice garrapatas, de cuando vienen esos pensamientos de decir, ostras, pues ya estoy en modo fallona, ya no estoy jugando bien, y ya te metes en esa vorágine de Claro. autoexigencia, de no disfrutar, de tengo que hacerlo mejor, tengo que exigirme más. Sí, sí, sí. Sobre todo, además, bueno, en el deporte igual, ¿no? Porque son carreras cuando tienes como tanta visibilidad y todo el mundo habla y todo el mundo opina y tal. Pero creo que yo, para mí más en el mundo de los actores, al ser tan irregular, a veces cuando no entiendes el por qué en este momento no estoy currando, intentas encontrar una explicación, ¿no? Siempre es esta cosa, ¿no? El ser humano intenta cerrar círculos para poder pasar a otra cosa. Y yo creo que la paranoia esta que hay, ¿no? Con el control, la fantasía de control, yo puedo controlar, pues eso nos hace como sentirnos capaces, como que puedo tomar herramientas para lo que he hecho mal, poder evitarlo. Entonces, claro, siempre vas a buscar un fallo. Si no es profesional, va a ser personal o de networking o... Claro, es que no, en tal estreno no saludé a tal director de casa, o sea, como... pero muchas veces tiene que ver con lo profesional. Vaya cagada. Y a veces me ha pasado y luego he revisado, a lo mejor para reeditar un reel, para mi representante y tal, y he dicho, coño, es que estaba guay este curro, me gusta lo que hice. Claro que sí, que mejoraría esto, pero da igual. O sea, ¿por qué meterse caña, no? No sé, sí, y eso por supuesto que no ayuda en nada. Hemos hablado de eso, de muchos trabajos y hemos hecho un pequeño balance y, claro, no te lo he contado, pero estuviste en una serie que tengo el libro, creo que es el libro que tengo más subrayado y composite de todos los que tengo, que es la de Yo Adicto. Estuviste en Yo Adicto, que fue un libro que me ha apuntado muchas cosas y me gustó y creo que eso te quería preguntar. ¿Cómo fue ese viaje? Fue un viajazo, fue brutal. Claro, yo me leí el libro antes de estar en la serie también. En realidad fue en el proceso de ensayo, o sea, de casting. Me hice un primer self-tape y ahí para el primer self-tape me acuerdo que biché las partes de mi personaje. Y luego ya, antes del casting presencial que hice allí en Barcelona, con Uriol y con el director, me lo leí y me volví loco, me estalló la cabeza. Dije, Dios mío, ¿esto qué es? Qué maravilla, sí. Me movió mucho, también por el momento en el que estaba. Yo no tenía nada que ver con las drogas, pero tenía que ver con cosas personales que me resonaron muchísimo y cuando me dijo Javi que estaba en el proyecto fue brutal. Sí, sí, para mí es de los trabajos, no por mi trabajo, sino por el proyecto en sí que más orgulloso estoy. Sí. Qué guay. Es que fue muy bonito, muy potente. Yo recuerdo mucho el libro, además el libro me lo compré en un momento también de cómo me voy a autorregalar esto porque voy a celebrar. Y digo, lo tengo súper subrayado, con muchos posis y lo mismo. Es más por una parte de aprendizaje interno y de situaciones complejas en las que vas viendo tú cómo gestionar ciertas cosas y te quería preguntar por eso, por él. Así que me alegro que fuese tan bonito. Sí, fue fantástico. De estos regalos, sí, de la profesión que a veces tiene cosas increíbles. Porque además se hizo con mucho cuidado. Javi quiso que ensayásemos, hiciéramos un proceso. Es muy raro en una serie tener un buen proceso de ensayos. ¿Cuántas semanas fueron, más o menos? De rodaje fueron unos 3 meses y medio. Pero de ensayos antes hubo como un mes y medio por ahí. Y entonces conocimos a Anaís, el personaje que hace Nora Navas, y nos hizo talleres de los que hace ella, como si fuéramos un grupo que parece ese problema. Y
Y estuvimos también con... Yo conocía a la persona real que existe, ¿no? Y comí con él y estuve un par de veces con él, fue súper bonito. Un cuidado, un mimo. Claro, luego pues salió lo que salió, ¿no? O sea, sí, es una maravilla. Qué guay, pues me alegro un montón. Y creo que es una de las cosas bonitas, ¿no? Otra de las cosas bonitas de esta profesión, que aparte de contar historias, pues eso, os encontráis con personas que os comparten la suya, ¿no? Y en este caso, poder reunirte con esa persona y que encima te lo comparta, jolín. Sí, O sea, sí, todo lo que se aprende. Sí, sí. ¿No? También, joder, algo muy bonito en esta profesión creo que es precisamente que te mueves a lugares que de otra manera, a no ser que realmente pases por ahí, no vas a entrar ahí. Si entras, es un poco como que te asomas, lo miras con cierta distancia y el poder entrar, el poder de verdad conocer qué es lo que está sucediendo ahí, bueno, pues yo me di cuenta de cómo yo tengo muchos patrones adictivos y el por qué. O sea, que no es una cuestión de por qué fumo o porque me gusta el azúcar o yo qué sé, o puede ser a veces adicto al amor también, sino de dónde viene eso, cuáles son el terreno base que te está trayendo a eso, cuáles son las carencias, cuál es el trabajo que hay que hacer, el trabajo de conciencia, hacia dónde he de mover mi atención. Y eso, claro, es que es un regalo, fue una pasada. Porque sé que suena muy pretencioso esto, no. Es que sí, lo suena, pero es como, bueno, hijo de una serie, un actor, ya está. No, pero es que uno a veces pasa por lugares, perdón. Claro, no, di tú. No, que a veces uno pasa por lugares que yo por lo menos sí lo vivo como con esa trascendencia, sí. Pues te digo que para siempre lo que yo defiendo, y lo hemos estado hablando a lo largo de todos estos episodios, toda la temporada y todo, es que al final, y es algo que yo creo que por lo que disfruto tanto y soy tan feliz, ya sea en un patio de butacas, en una sala de cine o conversando con ustedes, porque la cultura tiene ese poder transformador, ya sea a través de un libro, de un papel o de una obra de teatro. Lo que decía, yo cuando vi Cuestión de Formas, también son obras que se quedan en mi cabeza por los mensajes que tienen y la forma de narrarla. Y yo adicto, a mí el libro me pareció una maravilla, la serie me pareció increíble. Y para mí es muy importante la labor que ustedes hacéis con esa generosidad de voy a contaros esta historia a través de mí. Entonces, para mí no es pretencioso, pero yo te doy las gracias. No, y a veces sí que como que me escucho, claro, pienso, esto para mí, yo lo siento así o tal, pero como a veces, yo qué sé, esta cosa de, bueno, somos actores, eso. Vale. Tú no has escrito el guión o tú no has... Bueno, sí, pero yo en ese momento, a mí sí me gusta cuando estoy en algo meterme de lleno y darle la vida. Sí, y luego que es muy, muy bonito esto, ¿no? A mí me ha ayudado mucho el cine. Yo tuve una infancia un poquito particular y eso era mi ventana al mundo y a entender las cosas, me hizo comprender muchas cosas de la vida, de todo, ¿no? Hubo un año, de hecho, que era un estudiante malísimo y en historia saqué sobresaliente por el cine, por las referencias que tenía. O sea, me hacían recolocar mi mundo, mis ideas, mis emociones. Entonces, claro, y han habido películas y series que me han marcado tanto que sentir que yo puedo estar ahí, no desde un lugar narcisista, no desde un lugar de yo quiero ese lugar de importancia, sino desde, joder, quiero colaborar a esto que a mí me ayuda tanto, quiero ser una célula de este organismo, quiero hacer mi pequeña labor para esto que a mí me da la vida, que cuando yo estoy mal, yo siempre recurro al cine o al teatro. Me gusta mucho leer y me gusta ir a terapia también y meditar, pero está claro que mi gran terapia es la ficción. Y claro, cuando hay gente que, pues eso, ¿no? Viendo al salir de clase o viendo Yo Adicto, me han dicho que les ha transformado, que les ha cambiado, que les ha ayudado, una cuestión de formas también. He hecho una obra que se llamaba El enemigo de la clase, que también a muchos profesores, estudiantes y tal les hizo entender cosas. A mí eso es lo que le da el sentido a todo, donde precisamente creo que un actor, o por lo menos mi actor, se mueve de esa parte más, bueno, sí, vengo a jugar, a pasármelo bien, a trabajar,
pero es como, aquí no estoy yo, aquí estoy, hay algo más importante que yo, ¿no? Tiene un punto espiritual, yo por lo menos lo encuentro ahí. Pues yo te doy la razón y te doy las gracias por la parte que te he contado antes y que te contaré que me ha transformado esa parte, o sea que ahí te doy la razón. Gracias a ti. Y de hecho justo has dicho lo de cine y que no nos olvidemos que aunque estamos llegando casi al final, te tenemos en cine con Calcinación. Sí. Y justo hay una escena que no quiero hacer spoiler, que todo el mundo, porque es súper importante también, siempre hablamos de tanto en teatro como en cine, creo que muchas veces no somos conscientes de lo importante que es las primeras semanas y los primeros fines de semana de una película. visionado. Y a mí hay una escena tuya, que no voy a desvelar mucho, pero que me ha quedado, que es lo difícil que a veces que es querer ayudar a alguien que no se quiere ayudar y cómo nosotros tenemos que a veces dejar soltar. ¿Sabes la escena que te digo, no? Qué bonito que me digas esto, porque eso era justo. Es que además, ayer estaba con mis compañeros y hablaba de esto. Ah, mira. Y les daba yo ese... me encanta que me digas esto, porque era eso. Era eso lo que yo quería... Pues, ¿Lo pongo yo más en palabras? Sí. Explícate mejor. Sí, bueno, la peli trata de la depresión, de la dificultad de estar ahí y lo desconocido que es ese universo que desde fuera creemos que es estar triste, estar en crisis. No, es una cosa, es una enfermedad y es algo muy jodido. Y mi personaje es ese amigo maravilloso que está ahí, que le apoya, que le ayuda, que siempre está ahí, sea como sea. Pero en realidad no. En realidad es esta necesidad que tenemos, esa creencia que tenemos de lo que es la amistad, que es salvar, que es darle al otro lo que a mí me serviría o lo que yo creo que a mí me serviría. Es eso, proflectar, es intentar guiarle al otro para que salga de la mierda. Y es como, es que no es así. Es que a veces lo único que se necesita es presencia, es que se necesita que estés ahí, que me escuches, que estés, punto, ¿no? Y claro, mi personaje lo pasa muy mal. Y yo quería, bueno, cuando hablaba con Luis, con el director y tal, yo conocía también existe. Vale. De hecho, en uno de los momentos de la peli yo salgo hablando con el que soy, o sea, con quien está basado mi personaje, Andrés. Y bueno, es un tío maravilloso, es encantador, súper generoso, pero que sí que había algo de que al final, bueno, en ficción es que se quiere contar con cada... O sea, en esta constelación que pinta cada uno, ¿no? Y yo me gustaba mucho esto porque al final es algo que creo que estamos un poco confundidos. Y a mí me hizo reflexionar también sobre esto, porque a mí me encanta solucionar la vida a la gente, dar consejos, apoyar y es verdad que es muy complicado, sobre todo porque creo que esta película, en concreto, a quien puede ayudar mucho es a quienes tienen cerca a alguien que está pasando por una depresión, para poder entender qué hay ahí. No sé si tanto a gente que esté pasando por eso, ¿no? Puede que sí, no lo sé. Seguro que a la gente que está en el entorno, que a veces es quienes también lo están pasando muy, muy mal y que no entienden qué hay ahí. Exacto. Yo te ponía a pelar patatas, o tómate esta pastilla, o no esté mal, es psicológico. O sea, como este tipo de movidas. Haz ejercicio, meditación, todo este tipo de historias que es como... Y mi personaje no se dice... qué es lo que él quiere, y yo creo que está muy bien porque aborda lo que tú quieres colocar ahí, ¿no? Pero parece ser que él ha intentado muchas veces que él salga de ahí y que el hecho de que no salga le provoca tanta impotencia que no puede sostenerlo, no puede. Y al final es esto, que él se muestra como alguien incondicional, pero no es condicional. No es incondicional. Y está claro, yo tampoco creo ni en las amistades incondicionales. Yo creo que el amor de una madre a un hijo, como mucho, o sea, hay poco que sea incondicional. Pero sí creo que deberíamos a veces aflojar un poquito con quien lo está pasando mal, como lo que decías tú, con Yo Adicto,
intentar ver desde su perspectiva y saber que a veces lo único que uno puede hacer es estar ahí, que no hay más. Sí, dar la presencia y tampoco exigirlo, porque entonces hay una parte ahí como de egoísmo de es que yo quiero que estés bien porque entonces yo estoy frustrada porque no estoy consiguiendo que tú estés bien. Claro. Y es como, ya, pero yo necesito un espacio. No soy tu misión. Tiempo, claro, y necesito a mi ritmo. Y es verdad que yo he sufrido las dos partes y a veces es complicado encontrar ese punto. Y entonces cuando vi esa escena dije, wow, claro. yo tengo que decir. El cine tiene esto de que si tú le dices a alguien, joder, no lo hagas, no intentes sacarle de ahí a la fuerza, no le condiciones. Tú no eres responsable de su vida, ¿no? La otra persona puede entenderlo, pero cuando llega a esa situación y conecta, no lo puede evitar. No. Y el cine tiene esa magia de que cuando lo ves fuera lo puedes entender. Y puedes ver el dolor de quien está acompañando y no puede hacer nada, y puedes ver lo que le está provocando al otro. Y hay una ficha que cae porque no te están diciendo qué tienes que hacer, te están mostrando una realidad. Que sí, es como cuando te alejas del cuadro, que lo ves mejor que si estás ahí pegado. Eso es perspectiva. Sí. Pues Bernabé, muy a mi pesar, llegamos al final de este viaje. Sí, también amigo, ha sido muy agradable. Me alegro mucho. No me he enterado. Me alegro mucho de que hayas venido y repito, en un día tan especial para ti. Espero que nos sigamos encontrando. Sí, por favor. Ya hemos hablado por teléfono, te he visto sobre las tablas, has venido a este rinconcito, así que sigamos repitiendo encuentros muchas veces más. Muchas gracias. Y gracias por todo lo que nos has compartido y como te he dicho, por todo lo que has transformado en estos años con tus trabajos. Gracias, Sara. Qué bonito eso. Gracias a ti.